Hola a todos compañeros, espero que estén muy bien. En la primera ayudantía del curso vamos a partir con unos ejercicios bastante sencillos sobre espacio vectorial, la cual corresponde a la primera materia sobre el curso. En la primera ayudantía partiremos suave y vamos a ir aumentando la dificultad a medida que avanza la ayudantía. En este video vamos a reforzar algunas fórmulas que son necesarias para comprender el espacio vectorial, como son distancia entre dos puntos, como son los dominios de funciones en varias variables, ángulo entre dos vectores. En general, fórmulas súper sencillas que nosotros ya debemos manejar, pero ahora las vamos a poner en práctica para calentar y recordar un poco acerca de vectores. Acá tenemos el primer ejercicio. Nos pide demostrar que los siguientes vectores son ortogonales. El vector 2, 6, menos 2 y el vector 5, menos 3, menos 4. Lo primero muy importante es manejar de que dos vectores sean ortogonales es exactamente lo mismo que decir que sean perpendiculares, que formen 90 grados al intersectarlos. El método para comprobar que dos vectores sean ortogonales simplemente consiste en hacer el producto punto entre ambos, y este producto punto tiene que ser igual a 0. El producto punto también se conoce como producto escalar o producto interno, y la fórmula para calcular si dos vectores son ortogonales es a través de el producto punto. Si el producto punto es igual a 0, eso significa que tales vectores son ortogonales. La primera coordenada del primer vector se conoce como x1 y esta sería x2. Acá tenemos el y1, acá tenemos el y2, acá tenemos el z1 y acá tenemos el z2. Se multiplica x1 con x2 más y1 con y2 más z1 con z2 y la resolución de este producto tiene que ser igual a 0. En este caso, 2 por 5 queda 10, más 6 por menos 3 queda menos 18, más menos 2 por menos 4 queda 8 y esta suma da 0. Por lo tanto, se concluye que los vectores b y w son ortogonales. Como acabamos de ver, el primer ejercicio era bastante sencillo. El segundo también es bastante fácil, es una fórmula que ya conocemos desde hace mucho tiempo, que es para calcular la distancia entre dos puntos. La fórmula para la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado, más z1 menos z2 al cuadrado. Ya sabemos del ejercicio anterior que esta coordenada sería el x1, esta sería el x2, esta sería el y1, este sería el y2, este sería el z1 y este sería el z2. Reemplazando en esta fórmula de distancia, va a quedar como 2 menos menos 2 al cuadrado más menos 3 menos 5 al cuadrado más 5 menos menos 4 al cuadrado y todo esto bajo raíz. Y la respuesta final va a quedar como raíz de 16 más 64 más 81 y la respuesta final va a ser raíz de 161. Y esa va a ser la distancia entre estos dos puntos. El ejercicio número 3 nos pide hallar las coordenadas del punto medio del segmento lineal que une los dos puntos del problema anterior. Y acá tenemos la fórmula para calcular el punto intermedio en cualquier posición de este segmento lineal, la cual es esta fórmula. No sé si todos conocen esta fórmula, pero acá está para que todos la conozcan. Donde del ejercicio anterior ya sabemos que el primer punto es 2, menos 3,5 y el segundo punto es menos 2, 5, menos 4. Para esta fórmula necesitamos dos puntos, los cuales ya los tenemos, y necesitamos un parámetro lambda. El parámetro lambda simplemente representa la ubicación que nosotros queremos que tenga ese punto. Como en este ejercicio se nos pide calcular el punto medio, este punto tiene que estar ubicado en la mitad de este segmento lineal. Por lo tanto, lambda va a ser un medio, que es 0,5, y representa la mitad del segmento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular un punto que estuviera, por decir, en el 30% de la distancia entre estos dos puntos, ese valor de lambda sería 0,3. Si nosotros quisiéramos un punto que divida esa distancia en una razón 9 es a 1, el valor de lambda sería 0,9. Y así el valor de lambda puede adquirir cualquier valor entre 0 y 1. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar este lambda es igual a un medio, y va a quedar de la siguiente manera.
1 menos 1 medio multiplicado por las coordenadas del primer punto, que es 2, menos 3, 5, más 1 medio multiplicado por las coordenadas del segundo punto, que sería menos 2, 5, menos 4. Ahora, 1 menos 1 medio es igual a 1 medio. Y ahora tenemos que multiplicar a ambas coordenadas de cada punto por 1 medio. De esta manera, el primer punto va a quedar multiplicado por 1 medio, que sería 1, el menos 3 por 1 medio, menos 3 medios, el 5 por 1 medio queda 5 medios, más este 2 multiplicado por 1 medio va a quedar como menos 1, el 5 multiplicado por 1 medio va a quedar como 5 medios, y el menos 4 multiplicado por 1 medio va a quedar como menos 2. Ahora solamente tenemos que sumar estos dos puntos que tenemos acá, y la respuesta final va a quedar 1 menos 1 queda 0, menos 3 medios más 5 medios queda 2 medios, que eso es 1, y acá quedaría 5 medios menos 2. Ese menos 2 yo lo puedo interpretar como un menos 4 medios. 5 menos 4 medios es igual a 1 medio. Y estas son las coordenadas del punto medio, que sería 0, 1, 1 medio. En el ejercicio número 4 se nos pide considerar el siguiente triángulo, determinado por los puntos. A es igual a 1,3,5, B que es igual a 2, menos 3,6 y C que es igual a 4,5, menos 3. Nos pide determinar el ángulo correspondiente al vértice C. La forma de resolver este ejercicio consiste en dibujar un triángulo de manera arbitraria. No es necesario dibujar ese triángulo que tenga la posición exacta de estos puntos, porque eso lo vamos a utilizar después en el dibujo, no es necesario. En el primer punto vamos a ubicar el vértice A, acá vamos a ubicar el vértice B y acá vamos a ubicar el vértice C. Lo único que necesitamos hacer es dibujar un triángulo. El ángulo que se nos pide corresponde a un ángulo que está ubicado en el vértice C, entonces acá vamos a dibujar un ángulo θ. Y para saber cuál es ese ángulo, lo que vamos a utilizar es la fórmula para ángulo entre dos vectores. ¿Cuáles son estos vectores que necesitamos? Bueno, el vector CB y el vector CA. Nosotros conociendo cuáles son esos vectores, nosotros podemos determinar cuál es el ángulo entre estos dos vectores utilizando una fórmula. Para esto tenemos que recordar que el vector CA se calcula restando las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto C. De la misma manera, para calcular cuál es el vector CB, lo que tenemos que hacer es restar las coordenadas del punto B con las coordenadas del punto C. Y de esta manera podemos calcular cuáles son esos vectores. Y acá está la fórmula que les hablaba. La fórmula para el ángulo entre dos vectores es la siguiente. Coseno de θ es igual al producto punto entre U y B dividido en el módulo de U por el módulo de B. Recordar que el módulo simplemente es el largo del vector. Pero esta es la fórmula general. Ahora, quién es U y quién es B, eso lo vamos a definir dependiendo del contexto del ejercicio. El vector U va a quedar definido como el vector CB y el vector B va a quedar definido como el vector CA. De esta manera, entre estos dos vectores se comprende el ángulo θ que andamos buscando. Entonces, para calcular el vector U, lo que tenemos que hacer es a las coordenadas del punto B restarle las coordenadas del punto C. Las coordenadas del vector B eran 2, menos 3, 6 y las coordenadas del vector C es 4, 5, menos 3. Entonces el vector CB va a quedar como 2 menos 4, menos 3 menos 5, 6 menos 3. Y el vector resultante sería menos 2, menos 8, 9. De la misma manera, calculamos el vector B. El vector B es el vector CA. El vector CA se calcula restando las coordenadas de A con las coordenadas de C. Las coordenadas de A era 1, 3, 5 y las coordenadas de C es igual a 4, 5, menos 3.
Entonces el vector CA quedaría como 1 menos 4, 3 menos 5, 5 menos 3. Y el vector resultante sería menos 3, menos 2, 8. Una vez que ya tenemos estos dos vectores calculados, lo que hay que hacer es calcular el producto punto entre estos dos para obtener el numerador de esta fracción. Entonces el producto punto se calcula multiplicando cada coordenada, el x1 con el x2, que sería menos 2 por menos 3, que da 6. Ahora multiplicamos el i1 con el i2, que sería menos 8 por menos 2, que da 16. Y por último multiplicamos el z1 con el z2, que sería 9 por 8, que da 72. De esta manera el producto punto queda 6 más 16 más 72 es igual a 94 y ahí ya obtenemos el numerador. Ahora tenemos que sacar el módulo, norma o magnitud del vector u. El vector u tiene estas coordenadas, por lo tanto, su módulo sería menos 2 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y la respuesta de esto da 4 más 64 más 81, que esto sería 149. Raíz de 149 sería la magnitud de u. Haciendo lo mismo con el vector b, hay que calcular su magnitud. El vector b tiene como coordenada menos 3, menos 2, 8, y la magnitud sería menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, 8 al cuadrado es 64. Y la respuesta final queda como raíz de 77. Y esa sería la magnitud del vector b. Entonces ya tenemos numerador y tenemos estos dos elementos que forman parte del denominador. Entonces ya tenemos todo para calcular ese ángulo. Finalmente, reemplazando nuestro dato obtenido en la fórmula, tenemos que coseno de teta es igual a 94 dividido en raíz de 149 por raíz de 77. Finalmente, haciendo esta operación, el resultado es 0,87,76. Pero tenemos que tener muy en claro de que esta respuesta es la del coseno de teta. Lo que nosotros tenemos que calcular es teta despejado. Y para despejar teta tenemos que aplicar arco coseno de 0,8776 y la respuesta final en la calculadora quedaría como 28,65. Y de esta manera hemos obtenido el ángulo. El ejercicio número 5 es aún más sencillo. Nos pide determinar el dominio de la siguiente función: logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Nosotros tenemos que recordar de que el dominio de un logaritmo natural simplemente se trata de que su argumento, lo que esté dentro de ese argumento, tiene que ser mayor que 0, o sea, positivo. No puede ser ni 0 ni negativo. Por lo tanto, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0. De esta manera, al despejar, va a quedar esta expresión. Si nosotros despejamos el x cuadrado más y cuadrado, va a quedar del otro lado menor que 1. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto en el espacio se trata de un cilindro. Si estuviéramos en el plano, esta expresión correspondería a una circunferencia, pero como estamos en el espacio x, y, z, esta expresión corresponde a un cilindro de radio 1. Recordar que la expresión para un cilindro sería x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, r cuadrado es igual a 1 y r es igual a 1 en este caso. La manera para expresar un dominio en términos matemáticos se hace de este modo. Dominio de f es igual. F existe para todo x, y perteneciente al espacio tal que x cuadrado más y cuadrado sea menor que 1. Que sea menor que 1, eso quiere decir de que el dominio son todos los puntos que estén por dentro de ese cilindro. Y como es menor que 1, no incluye a la frontera de ese cilindro, a la superficie de ese cilindro. Podríamos comprobar que esto existe de la siguiente manera. Tomemos un punto que está dentro de este cilindro. Lo más fácil sería tomar el punto 0,0, que es el punto del origen. Ese punto está dentro de este cilindro. Si nosotros tomamos este punto y lo reemplazamos en el logaritmo natural, ¿qué va a quedar? Logaritmo natural de 1 menos 0 menos 0. Y esto se hace logaritmo natural de 1.
Y logaritmo natural de 1 sí existe y es 0. Eso es un valor real, existe. Si nosotros ahora tomáramos un punto que está por fuera de este cilindro, por ejemplo el punto 2,0, este punto ya sobrepasa al radio 1, porque sería de coordenada x igual a 2. Este punto está por fuera del cilindro. Comprobemos que esto corresponde o no al dominio del logaritmo natural. Esto quedaría como logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado, que sería 4, menos y al cuadrado, que sería 0. Logaritmo natural de 1 menos 4 quedaría como logaritmo natural de menos 3. Y el logaritmo natural de menos 3 ya sabemos que no existe. Entonces de esta manera comprobamos de que el dominio del logaritmo natural, en este caso, corresponde a un cilindro de radio